Buenas tardes, profesor, compañeros, público del YouTube. Hoy les vengo a hablar sobre la autogestión y desarrollo empresarial. Junto con mis compañeros Cristian Morales, Perea Casey, Pérez Milagro, Pescador Juan y mi persona, Leily Navarro. Le voy a estar comentando acerca de la elección de negocio. Se estiman diferentes fuentes de oportunidades y es beneficioso que puedan ser aprovechadas por los emprendedores e incluyan nuevos productos. La mayoría de las personas cuando salen a las calles ven ciertas fachadas, ciertos negocios solamente, y un emprendedor lo que puede ver es que todo lo que conlleva a este negocio, lo que está detrás de esto. ¿Qué quiere decir esto? Eh, lo que son los flujos de personas, las ventas, los precios, todo este tipo de elementos que tienen un negocio, lo ven como una oportunidad. ¿Y cuáles son este tipo de oportunidades? Hay en base a hay unos que son como los nuevos negocios con base a conceptos nuevos, ¿sí? Son, por ejemplo, las computadoras muchas antes no existían. Hubo una persona que se dedicó y se emprendió en este nuevo negocio que son las computadoras. Hay otro tipo de oportunidades, otro tipo de fuentes de oportunidades que son eh, eh, los negocios, con base a un concepto existente. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la computadora, las laptops son ya existentes, pero tienen conceptos que se diferencian de las computadoras, ¿sí? Nuevamente está el de las necesidades de los consumidores. Este tipo de fuentes, el emprendedor ve la necesidad que tienen estos consumidores. Por ejemplo, el mismo ejemplo de las computadoras sería que las laptops, no muchas, las principales no tenían muchas memoria externa para poder entonces trabajar con ello, ¿no? A medida que el cliente pedía esto, entonces se veía una necesidad. Y entonces los emprendedores ahí donde atacaban la necesidad. También hay otras fuentes de negocio que son el perfeccionalismo del negocio. El mismo ejemplo de la computadora. Ya tengo la computadora, la laptop, pero ahora entonces lo perfecciono, ¿no? Ahora son mucho más delgadas, mucho más livianas, mucho más memoria expandible, externa, interna, RAM. Todo este tipo de cosas ha ido evolucionando y ha ido perfeccionando, ¿no? También el otro tipo de negocios, pues la exploración de pasatiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas computadoras ahora traen lo que son videojuegos y cosas que por lo particular a las personas les gustan y quisieran pues tener una computadora que tenga todos estos beneficios. Otro ejemplo de esto, que siempre recuerdo una anécdota de un profesor que decía que en los primeros años de donde se existía los llamados cótex. En tiempos muy pasados, años 50, años 60, los cótex eran demasiado grandes. Era una cosa inmensa que uno se ponía y uno estaba así todo mal, y las mujeres, ¿no? Más que sufríamos todo esto. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo se ha habido una necesidad. Las personas, las mujeres sobre todo, pues veían que esto era muy incómodo, que costaba mucho, pues era muy difícil de hasta de disimular. Que ibas por la calle y te veías con una cosa rara en tus partes, pues se notaba. Y entonces, aquí donde los emprendedores ven la necesidad del mercado, entonces la aprovechan. ¿Qué pasó después de esto? Se ha ido perfeccionando. Ahí donde los otros emprendedores ven la fuente de oportunidad, que son el perfeccionalismo. Estos cotes ahora no son grandes, no son gigantes, ahora son delgados, pequeños, ahora vienen con alas, sin alitas. Entonces, todo este tipo de características ha ido perfeccionando. Sí, bueno, aquí hay una pregunta sobre un análisis que dice: suponga que a usted le ofrecen comprar un negocio ya existente. ¿Qué debe, analizar con respecto a los puntos a favor y en contra de esta dicha adquisición?
Cuando ya usted tiene un negocio, usted va a comprar un negocio que ya existe, usted tiene que ver varios factores, varias variables, varios elementos que necesita saber para poder llevar a cabo ese negocio. ¿Cuáles son estos? Son los productos, pues se tiene que estar claro en el producto, un producto que sea fijo, que se maneje tal como está, un producto bien definido, ¿no? Está la competencia. Usted tiene que ver qué tipo de competencia tiene en su negocio, ¿no? Y más si van a abrir un centro comercial muy cerca del suyo. Usted tiene que tener en cuenta todo esto. También los precios, si los precios son accesibles al tipo de mercado al que está lanzándose. La experiencia, usted tiene experiencia de haber manejado otro tipo de negocios. Usted sabe cómo afrontar problemas y decisiones de la empresa para que entonces no se le vaya a pique. Y el personal, usted tiene que ver si el personal está capacitado para realizar su trabajo, sus funciones, y entonces ahí se da cuenta del tipo de negocio que tiene en base a estos puntos. Entonces, a considerar, debe de hacer un estudio en su negocio, la nueva adquisición, de estos puntos. Y en base a qué le dan el resultado a estos puntos, entonces quiere decir que su negocio va a ser rentable a largo plazo. Tiene que revisar precios, tiene que actualizar, tiene que ver el personal si se mueve como se mueve bien en las ventas, en el mercado, si está bien capacitado. Usted tiene que ver todo esto. También si el producto está bien definido, si se basan solamente en una sola cosa o tienen varias opciones para las personas. Todo esto, entonces, todos estos puntos a considerar que están a favor y en contra, basándose en un estudio de mercado dentro del negocio, y entonces pueda seguir con su negocio. Dice, uno de los elementos que se debe analizar al comprar un negocio existente es el precio. ¿Ya? Indique qué estrategias ayudan a tomar decisiones a base de este elemento. Como ya había mencionado antes, el precio es muy importante para este negocio, ¿verdad? Ok, uno de estos puntos sería entonces el punto de venta. El punto de venta significa la ubicación estratégica del negocio. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces el precio varía dependiendo en muchos negocios, no en todos, pero varía dependiendo del área donde se esté proyectando este negocio, ¿sí? Pues puede que haya un mercado donde se elijan comprar más, entonces si no adecuas los precios a estos puntos de venta, pues tienes ventas mucho menores de las que se supone que deberías, ¿no? También la competencia, tú debes ver la competencia, cuáles son los precios ante la competencia, y también debes hablar con el dueño anterior de este tipo de elemento o de este tipo de punto que podría ser perjudiciales, ¿sí? No puedes poner un precio muy, muy elevado ante la competencia, pues vas a perder. Y sobre todo entonces muy, muy bajos, porque algunas personas no confían mucho en precios muy bajos por la calidad, por ese tipo de estrategias, ¿no? Y está el estado de los clientes. Tienes que ver si el estado de los clientes son fieles, y si no, pues si las ventas son más bajas o más altas, entonces tienes que considerar el estado de los clientes. Estos son todos los elementos que se debe analizar cuando compres un negocio. Entonces, otra de las preguntas sería, si se puede formar una empresa familiar, ¿qué elementos se pueden ser negativos o menos ventajosos? Bueno, en este tema del negocio familiar es un poquito más complicado, pues siempre se ven algunos temas a considerar, que siempre pues hay roce entre la familia, y en lo personal yo no haría ningún tipo de negocios con familia. A ver si la familia está lejos, mejor, o si hay un tipo de negocio donde uno se carga de una cosa y hace funcionar el negocio, pues sí, siempre hay excepciones, pero por lo general familia junta no.
Y entonces los puntos o los elementos donde se ven estos elementos negativos, pues claramente es la descendencia. En la descendencia se ve que nuevos miembros van llegando a este negocio y entonces puede que algunos ya no quieran pues seguir trabajando en su negocio y pues los nuevos no tengan experiencia, entonces el negocio se vaya a pique. Y también está el de discusiones sobre el futuro de la empresa. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces las familias discuten sobre el futuro de la empresa y hay unos que van a querer tomar decisiones por otros y entonces se va a llevar una pelea constante en la familia y puede generar entonces un desacuerdo entre el negocio y puede que la empresa sufra mucho por las indecisiones y la falta de madurez entre las familias. Y bien, entonces, como conclusión, se debe considerar que muchos factores a la hora de elegir un negocio va desde el punto de crear algo nuevo o novedoso o mejorar el producto existente por medio de la diferenciación o por las necesidades del mercado. Cualquiera de estas formas siempre se va a velar por los pros y los contras que tienen en este tipo de empresas en el mercado. Y las travesías que deben verse cuando uno compra un negocio, elementos como el precio, que es muy importante a la hora de diversificarse o actualizar. También cuando el negocio está entre familia, tiene que ver los acuerdos que se mantengan claras y precisas si se quiere entonces llegar al éxito con esta empresa. Ok, muchas gracias.